Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme en el canal Sigue a Cristo. Esta semana continuaremos estudiando el primer libro de Samuel, desde los capítulos 8 al capítulo 16, enfocándonos principalmente en los capítulos que nos sugiere el manual de Ven Sígueme. Vamos a comenzar con Samuel capítulo 8. En el primer versículo se menciona que Samuel había envejecido. Entre el capítulo 7 y 8 aproximadamente transcurren entre 20 y 30 años. Recuerden de esta victoria en donde el pueblo se arrepintió, retiró todos sus objetos de adoración, retiró los Baales y todos sus otros ídolos, y con fe en el Señor vencieron a los filisteos, siendo liderados en este caso por el juez, profeta y sacerdote Samuel. Ahora ya pasó 20 a 30 años, Samuel ha envejecido, ya tiene hijos, y se menciona en el versículo 3 que sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Más bien se menciona que aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Entonces las personas, aunque apreciaban y admiraban a Samuel, su liderazgo, lamentablemente sus hijos no habían seguido sus caminos. Esto nos enseña que muchas veces, aunque hay padres fieles que se esmeran en ser excelentes padres y enseñan a sus hijos la doctrina de Cristo, ellos tienen su propio albedrío, su propia agencia, y muchas veces no andan en los caminos de sus padres. Y después de esto vamos a ver que los ancianos se reúnen porque quieren hacer una petición a Samuel. Y antes de proseguir, voy a dar el contexto general, sobre todo para entender un poquito más lo que está pasando. Primero, lo que vemos es que el liderazgo del profeta Samuel ha decaído porque él ya es una persona anciana. Y luego lo que nosotros vemos es que hay una amenaza militar externa, que no se menciona de forma explícita, pero sí más adelante en los capítulos posteriores. Y esa amenaza era la amenaza del rey amonita llamado Naas. Este rey amonita se caracterizaba por su crueldad. El rey amonita había sacado ojos a muchos de los del pueblo de Israel. Entonces, este no era un rey común y corriente, sino se le caracterizaba por su brutalidad. Ahora, en los manuscritos del Mar Muerto hay un versículo que no aparece en nuestras Biblias actuales. Este versículo, que aparece en versiones más actuales, más modernas, la sitúan generalmente al final del capítulo 10. Dice: ahora bien, Naas, rey de los amonitas, oprimía cruelmente a los gaditas, es decir, a los de la tribu de Gad, y a los rubenitas, y les sacaba el ojo derecho a cada uno, y no se les concedía a Israel ningún libertador. No quedaba ningún israelita al otro lado del Jordán a quien Naas, rey de los amonitas, no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero 7,000 hombres habían escapado de los amonitas y habían entrado a Jabes de Galaad. Este versículo nos da mayor contexto, nos da mayor luz, porque las personas están siendo atacadas por un rey cruel que ha quitado los ojos y algunas personas han escapado. Entonces hay una amenaza externa visible. Claro que sí. Y no solamente es un rey cualquiera, es un rey cruel que les quita los ojos derecho. Ahora hay una amenaza interna, obviamente, porque Samuel ha envejecido y ese liderazgo, ese juez, ese libertador, no lo encuentran ya. No lo encuentran en sus hijos. Y el versículo que leímos señala de que Dios no levantaba libertador. No hay libertador, hay una amenaza externa y Samuel, el gran líder, ha envejecido. Y sus hijos no han seguido su camino. Así que debido a esto vienen los ancianos, y los ancianos le dicen en el versículo 5, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y el versículo 6 dice, y le pareció mal a Samuel. Samuel siente un dolor porque se siente rechazado, ahora que ya es una persona entrada en años. Ahora nos vamos a enfocar en la petición que están haciendo estos ancianos. Estos ancianos desean que Dios les ponga un rey. ¿Para qué? Para que ellos sean como las demás naciones. Y el problema no radica en el cambio de gobierno, no radica en que vamos a dejar de tener jueces y ahora vamos a tener una monarquía. El Señor aquí, y cuando uno lo lee, sobre todo en hebreo, se da cuenta que el problema era que ellos querían ser como las demás naciones. No es tanto el cambio de gobierno. ¿Y por qué? Porque el Señor les estaba oprimiendo y ellos veían que no había un libertador. Samuel había envejecido y lamentablemente ellos querían tener un rey para que pelee sus batallas. Traduciéndolo,
en nuestra vida actual. Ellos querían, en este caso, no arrepentirse, porque solamente cuando se arrepentían, el Señor mandaba un libertador. Ellos querían tener a alguien visible que les liberara sin necesidad de arrepentirse. Recuerden el ciclo que aparece en el libro de Jueces. El Señor los oprimía, ellos luego clamaban y se arrepentían, y el Señor luego les enviaba un libertador. Aquí lo que vemos es que ellos están diciendo, hay opresión, no hay un libertador, y su solución no es una solución de me voy a arrepentir, estoy haciendo algo en mi vida, sino que está diciendo, vamos a cambiar. Vamos ahora, yo no necesito arrepentirme. No, vamos, el cambio no está en mí, el cambio está en la forma de gobierno. Por lo tanto, vamos a pedir un rey, al igual que las naciones paganas, de tal forma que cuando alguien se levante a pelear contra nosotros, el rey junte a todos y pelee nuestras batallas. Vean entonces este cambio que quieren ellos. Ellos no quieren arrepentirse. Ellos no quieren depender de un Dios que es invisible, sino quieren tener a una persona visible que pelee sus batallas. Y por último, ellos quieren asimilarse como las demás naciones. El versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora, este versículo nos enseña algunas cosas. Nos enseña primero que el Señor comprende los sentimientos de Samuel, porque le dice, Samuel, quizás después de tantos años de servicio, tú te sientes desechado, porque dice que a él no le gustó esta decisión. Pero el Señor luego le dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque Jehová era el rey de Israel. Jehová había dicho que si ellos cumplían con sus mandamientos, Él les haría prosperar en todas las cosas, les daría victoria sobre los pueblos cananeos, sobre los pueblos extranjeros, pero ellos no querían arrepentirse. Ellos querían un libertador que les diera libertad, que peleara sus batallas sin necesidad de arrepentirse. Y otra de las cosas, ellos querían ser como las demás naciones. Ellos estaban rechazando a Jehová. Hay muchas aplicaciones que podemos sacar de este capítulo. Lo primero que podemos aprender es que muchas veces nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos ser como el mundo. Y nos olvidamos nuestra identidad. El presidente Nelson siempre dijo y enseñó en varias ocasiones que hay tres identificadores que deben marcar nuestras decisiones. Y una de ellas es que somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo y somos hijos del convenio. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios y que no podemos ser como el mundo, que somos hijos del convenio, hemos hecho un convenio con Dios y no podemos quebrantarlo. Y cuando reconocemos que queremos ser como Cristo, queremos seguirle, nuestras decisiones y nuestra vida cambia, tenemos una visión distinta. Pero cuando rechazamos estas etiquetas y queremos ser como el mundo, queremos ser reconocidos, queremos, triunfar en algunos ámbitos, y no es que esté mal, solamente que está mal cuando preferimos el mundo y sus identificadores y rechazamos nuestra identidad divina. Y eso es lo que el pueblo de Israel está haciendo. Otra de las cosas que podemos aprender de esta lección es que muchas veces queremos que nuestros problemas se solucionen al recurrir a Dios, pero no cambiando nuestra vida, no arrepintiéndonos, en otras palabras. El pueblo de Israel tenía la amenaza del rey amonita, este rey cruel, y ellos veían que no se levantaba ningún libertador. ¿Y qué pasa? Ellos no dicen la solución es arrepentirme, la solución está en el exterior. Y así es generalmente con nosotros. Cuando pensamos en las dificultades que tenemos, a veces tratamos de buscar las causas en lugares externos y no nos damos cuenta que muchas veces las pruebas que pasamos en nuestra vida es por algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestro interior. Si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido, Dios hubiera levantado un libertador. Ya lo hemos visto en el libro de Jueces. Cada vez que se arrepentían, levantaban a un libertador. Levantó a Otoniel, levantó a Débora, levantó a Gedeón, levantó a Sansón. Aunque no eran hombres perfectos, habían hombres que eran muy imperfectos como Sansón, Dios no permitía que su pueblo sufriera. Y el pueblo aquí ya no quiere seguir este ciclo.
Ellos quieren una solución sin arrepentirnos. Ellos es como a veces nosotros queremos solucionar nuestros problemas sin necesidad de recurrir a Cristo y a su Evangelio, sin necesidad de experimentar un cambio que nos lleve al arrepentimiento. Y por último, a veces pensamos que los problemas morales, sociales que hay en el mundo solamente se pueden solucionar haciendo un cambio político, un cambio como ellos. De jueces vamos a pasar a otro sistema de gobierno. Y lo que aprendemos de las Escrituras, una y otra vez, es que la verdadera solución no está en libertadores terrenales, no está en ideologías políticas o en distintas formas de gobierno. Los gobiernos y las personas no son la solución, son placebos, son soluciones temporales. Y eso lo vemos. Cada ciertos años que hay en una nación un cambio de gobierno, la gente busca un libertador, alguien que les dé solución a sus problemas. Porque dicen, tenemos pobreza, nuestra economía está decayendo, esta ideología tiene ideologías que va en contra de la iglesia, no son tradicionales, y uno dice, hay que buscar una persona que resuelva los problemas de nuestra nación. Cuando lo que nos va a enseñar las Escrituras es que la verdadera solución está solamente en el verdadero Rey, que es Cristo. Él es el Rey que esperamos, solamente cuando Él nos gobierne, cuando Él descienda en su reinado milenario, va a demostrar cómo es que se pueden terminar con estos grandes males. Todos nosotros deseamos, en lugar de recurrir al Salvador para que solucione no solamente nuestros problemas personales, sino de la sociedad en general, tratamos de buscar un libertador humano. Y vamos a ver que los libertadores humanos tienden a corromperse. Lo vamos a ver con Saúl, lo vamos a ver con David. Lo hemos visto en los libros de jueces. ¿Por qué? Porque el problema no radica en la organización. No radica en el cambio de gobierno. El problema radica en el corazón del hombre. Y es por eso que año tras año vemos eso en distintas naciones. Como es que buscamos a alguien, esa persona nos defrauda y otra vez esperamos que la siguiente elección sea mejor. Pero en realidad el problema no está en una persona, no está en un líder político, no está en una persona con buenas intenciones. El problema radica en que si las personas voltearan y vivieran el Evangelio de Cristo y no se alejaran de sus mandamientos, las naciones serían bendecidas. Pero a medida que las naciones van alejándose más y más de Dios y ven que la solución no está en recurrir a Dios, que eso es tradición, que eso no tiene nada que ver con mi vida, con la economía, que no tiene nada que ver con la sociedad, entonces dicen, vamos a buscar una solución real, a un nuevo representante. Y pensamos que ahí está la solución. Hermanos y hermanas, los gobiernos en los últimos días van a ir decayendo año tras año, como lo describe el profeta Isaías. Y solamente cuando venga nuestro Salvador y nuestro verdadero Rey, Jehová, Jesucristo, vamos a ver que todos estos males van a terminar. Así que yo les invito que las soluciones en nuestra vida no lo busquemos como nos la ofrece el mundo. El mundo te puede ofrecer un buen trabajo, haz esto. Hay muchos libros ahora que te dicen, haz esto para que seas feliz, haz esto para que tengas riqueza, haz esto para que te sientas muy bien, para que seas un gran hombre, una gran mujer. Pero estos libros solamente se enfocan en lo exterior y no resuelven la verdadera causa. La verdadera causa es que la persona tiene que venir a Cristo y solamente cuando hace eso va a encontrar una solución real. Eso era lo que el pueblo de Israel no quería, eso era lo que estaba pasando. Ahora, luego el Señor le dice a Samuel, dale estas advertencias, y desde el versículo 10 al versículo 18 vamos a encontrar ciertas cosas que va a comenzar a enumerar Samuel, que se le conoce teológicamente como el catálogo del rey. Y uno puede decir, y yo cuando lo leí la primera vez decía, ¿por qué Samuel está mencionando lo malo de los reyes? ¿Por qué no menciona las cosas buenas, ¿no? De este cambio de gobierno? ¿Y por qué está mencionando, por ejemplo, que el rey sería un opresor, aplicaría impuestos indebidos como el diezmo, expropiaría tierras a su beneficio? ¿Y por qué está mencionando estas cosas? Porque cuando los académicos analizan esta escritura en su contexto se dan cuenta que todos los reyes paganos de esa época hacían lo que está diciendo Samuel. Samuel está describiendo a los otros reyes y les está diciendo, ¿quieren ser como las demás naciones? Las demás naciones hacen esto. Es como si te estuvieran diciendo en este momento, mira, tú quieres esto, pero mira lo malo, esto. Y aunque te dicen las cosas malas y las ves, porque las puedes ver en las otras naciones, las puedes constatar, aún así tú dices, no, sí, yo quiero esa opción. Y esa es la terquedad.
Y esa es la necedad por la cual el Señor no está complacido con el pueblo de Israel, porque aún siendo testigos de cómo eran los otros reyes, ellos quieren ser como las demás naciones, como las otras naciones. No les importa si los oprimen, no les importa, es decir, no están pensando en las consecuencias a largo plazo, solamente quieren una solución inmediata. Líbrenme del rey amonita, este rey cruel, y perfecto, lo demás, lo que suceda, no importa. Y a veces pensamos así. Buscamos soluciones inmediatas y buscamos soluciones en el mundo, y aunque a veces decimos, bueno, las consecuencias está bien, pero lo acepto. No podemos ser así. Y luego en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Yo les invito a que podamos nosotros escuchar las advertencias de los profetas. Muchas veces los profetas nos dicen, ten cuidado con esto, no hagas esto, te advierte una y otra vez, pero uno dice, no importa. Aún así me arriesgo. Y a veces somos como el pueblo de Israel y no queremos escuchar la voz del Señor. Y aquí vemos, como diría el presidente Rataf Benson, que el Señor respeta nuestras decisiones, aunque no sean las correctas, para que aprendamos por tristes experiencias las lecciones que tenemos que aprender. Dios de forma pedagógica permite nuestras elecciones, aunque no sean las mejores, para que más adelante reconozcamos nuestro error. Y lo vamos a ver que más adelante ellos se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Ya buscaron un rey, rechazaron al rey verdadero y querían un rey humano. Un rey que peleara sus batallas sin necesidad de arrepentirse, y pensaron que este sería la gran solución. La solución no estaba tampoco en el cambio de gobierno. Ellos podían seguir teniendo el gobierno de los jueces. Si se hubieran arrepentido, Dios le hubiera levantado un libertador. El problema radicaba que no querían arrepentirse. Y así termina el capítulo 8, y el capítulo 9 vamos a ver ya la aparición de lo que va a ser el primer rey de Israel, que va a ser Saúl. En el versículo 1 menciona a un hombre valeroso llamado Cis. Este hombre dice que tenía asnas y un día se le perdió las asnas y mandó a su hijo con un criado a que lo busquen. Este hombre se llamaba Saúl. Dice el versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto entre los hijos de Israel. Dice que no había otro más apuesto que él. De hombres arriba era más alto que cualquiera del pueblo, es decir, era no solamente apuesto, sino que era muy alto. Así que todas las personas a su lado se veían pequeños. ¿Y qué más dice? Dice que entonces su padre le envió y le dijo, anda, busca las asnas que se perdieron. Dice que estuvieron buscando 3 días y por la descripción geográfica aproximadamente estuvieron caminando entre 25 a 30 kilómetros diario. Así que caminaron un buen tramo y después, ya en el tercer día, Saúl le dice a su criado, mejor regresemos, no vaya a ser que mi padre se preocupe. Pero su criado le dijo, hay un hombre de Dios cerca en el versículo 6, es un varón insigne, es un vidente. Nosotros podemos ir a este varón de Dios y podemos decirle que nos diga dónde están nuestras asnas perdidas. Así que Saúl dice, bueno, vamos a ir, pero no tenemos nada que llevarlo. Y el criado le dice que él tenía 3 gramos de plata. Y bueno, con eso ya deciden ir y visitar a Samuel. Ahora, en el versículo 9 dice, en la antigüedad, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía, venid y vamos a ver al vidente, porque en ese entonces se llamaba videntes, pero todavía no se les llamaba profetas. Recuerden que la palabra vidente significa el que ve. La palabra profeta significa el que proclama. Y un vidente en ese contexto, la gente le buscaba para la toma de decisiones, como por ejemplo si tenía que ir o no a la guerra, para buscar cosas que se les había perdido, o en este caso animales. Entonces las personas consultaban al vidente, al que ve, pero todavía no se usaba el término como el profeta, el que proclama, el que manifiesta la voluntad de Dios. Bien, entonces dice que va a Saúl con su criado, llegan al lugar donde estaba Samuel y unas personas le dicen que ellos habían subido a ofrecer sacrificios. Dice en el versículo 12, ellos tienen hoy un sacrificio en el lugar alto. Los lugares altos se utilizaban en ese entonces para ofrecer sacrificios al Señor.
Esto no era único del pueblo de Israel. Las demás naciones, los paganos lo hacían sacrificios en lugares altos para sus dioses paganos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel está haciendo esto? Algunos dicen es por apostasía. No necesariamente es por apostasía. Lo que sucede es que en el capítulo 4, cuando murieron los hijos de Elí, cuando vimos esa batalla que perdieron en el lugar Dios es mi ayuda, en Ebenezer, cuando ellos perdieron porque utilizaron a Dios como un trofeo y pensaron que lo podían controlar y manipular, el Señor les dio una gran lección. Ellos perdieron la batalla y ese día Silo, el lugar donde estaba el templo en ese entonces, fue destruido. Todos los lugares altos, en otras palabras, eran lugares temporales mientras se construyera un tabernáculo o un templo. Ahora más adelante vamos a ver que el Señor les va a decir ya no más lugares altos. Sobre todo, lo vamos a ver más adelante en la reforma de Josías, ya cuando hay una centralización de la adoración, una centralización de casi todo. Ahí van a decir ya no más lugares altos, solamente se tiene que hacer en el templo. Y bueno, entonces este es el contexto. Entonces Samuel está yendo a estos lugares altos porque no hay templo y allí él va a ofrecer sacrificios. Saúl va a ir con su criado y se va a encontrar con Samuel y le va a preguntar ¿dónde está el vidente? Y Samuel le va a decir yo soy el vidente. En el versículo 16, el Señor le había dicho a Samuel lo siguiente: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, pues yo he visto a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Por cosas pequeñas y sencillas, Dios nos va guiando y va llevando a cabo grandes cosas. Y aquí podemos ver que Saúl está siendo llevado al profeta Samuel a través de ¿qué? De asnas perdidas. Muchos de nosotros debemos pensar en nuestra vida cuáles son esas asnas perdidas. Eso me recuerda a la historia del Elder Brown. El Elder Brown, por ejemplo, contó que él era un oficial canadiense y él aspiraba a una posición militar, y cuando llegó la oportunidad y él era la persona más indicada, cuando se le entrevistó, creo que su entrevista fue en Inglaterra, en el Reino Unido, dice que cuando se le entrevistó se le dijo tú no puedes ser esa persona, ese oficial, porque eres mormón. Y él se sintió muy mal, porque él tenía todo, tenía experiencia, tenía años, él era el candidato, el mejor candidato. Y no solamente eso, le dijo, la persona que yo voy a poner, tú la vas a capacitar. Él se sintió herido. Él dijo, Señor, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué permites que yo no logre este cargo importante? Y más adelante él dijo, es a través de esa triste experiencia que yo aprendí que el Señor no me quería allí. Porque más adelante el Señor lo llamó a él como apóstol. El Señor no lo quería en una posición terrenal. Él lo quería en una posición que ayudara a llevar a cabo su obra, que es la obra de salvación y exaltación. Si el Elder Brown hubiera llegado a ser ese gran militar, no hubiera sido ese gran apóstol. Así que vemos que como el Señor, por medio de cosas sencillas como la del Elder Brown, un rechazo a un trabajo aspirado, o una asna perdida, o puede ser, no sé, ante una enfermedad, ante una adversidad, ante una mudanza que tenemos que hacer, ante un cambio de trabajo, el Señor muchas veces nos va colocando y nos va moviendo, así como Saúl. Y a través de estos medios pequeños y sencillos, manifiesta que Él tiene un plan para nosotros, que Él nos conoce y que Él sabe dónde quiere que tú y yo estemos. Prosiguiendo, entonces vemos que en el versículo 16 ya Samuel esperaba al futuro rey de Israel. Ahora, quiero que noten algo que los académicos notan, que cuando el Señor le dice mañana ungirás como príncipe sobre el pueblo, lo que le dice el Señor es tú no lo vas a ungir como rey. La palabra rey es melech en hebreo. El Señor le dice tú no lo vas a ungir a Saúl como melech, le vas a ungir a él como príncipe, que la palabra en hebrea es nagid. Es decir, el Señor está diciendo el pueblo de Israel no va a tener un rey. Vamos a ver que más adelante le van a llamar rey a Saúl. Y la palabra nagid se puede traducir como un príncipe, también como un virrey. Lo que el Señor está diciendo en otras palabras es que Dios no quería establecer una monarquía como las otras naciones. Él quería establecer un gobierno de virreyes, un gobierno de príncipes que reconocieran que el verdadero rey es Jehová. Y continuando, en el versículo 20 dice que Samuel le dice, todo lo mejor que un israelita lo aspira, tú lo vas a tener. Saúl le dice, pero si yo soy de la tribu más pequeña. Ya Samuel le está dando a entender que él va a ser el futuro líder del pueblo de Israel. Aún Saúl no lo nota. Termina el capítulo diciendo que comienzan a comer, ¿no? Después de que hacen sacrificio. Recuerden que la ofrenda de paz tenía una parte para Dios, era lo primero. Lo segundo era para el sacerdote. Y lo tercero iba para
una comida. Entonces ellos ya estaban comiendo. Samuel le invita a Saúl que se quede esa noche en su casa y al siguiente día él podrá regresar y él le responderá con respecto a las asnas que se perdieron. Y recuerden que Dios se vale de pequeñas cosas y sencillas, como lo enseñaron los profetas en el libro de Mormón, para llevar a cabo grandes cosas. Dios está eligiendo aquí a un rey de una tribu pequeña, la tribu de Benjamín. Las tribus más grandes, la de Efraín y la de Judá, Dios no las está eligiendo. Y si uno observa en el mapa, la tribu de Benjamín se encontraba entre las grandes tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Judá. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera elegido a alguien de la tribu de Efraín? Quizás hubiera habido celos por parte de la otra tribu, o si hubiera sido de Judá. Entonces Dios dice, no, voy a elegir a una tribu pequeña para que no haya problemas internos, no haya otra guerra civil debido al ego de estas tribus. Y es por eso que se le llama a la tribu de Benjamín. Ahora también hay otra razón geopolítica, que la tribu de Benjamín era un lugar muy importante, era un lugar estratégico contra las batallas filisteas. Así que vemos que Dios no solamente está tomando una decisión al azar, Dios conoce todas las cosas y está tomando la mejor decisión para el pueblo de Israel, aún a pesar de que ellos no lo quieren como su verdadero rey. Ahora en el capítulo 10 dice, tomando Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad? El pueblo de Israel, ¿a quién le pertenece? Jehová. En Deuteronomio aprendimos que Jehová tomó un pueblo y ese pueblo y esa heredad, ¿quién era? Israel. Y lo que le está diciendo en este momento Samuel es, tú vas a ser el príncipe, tú vas a ser el encargado de proteger esa heredad que le pertenece al verdadero rey que es Jehová. Así que aquí vemos la unción de Saúl. En la antigüedad, cuando se ungía a una persona, se ungía para los profetas, para los sacerdotes y para los reyes. Y de esta palabra ungir proviene la palabra que es el Mesías y Cristo. Mesías significa el ungido y Cristo en griego significa el ungido. Jesús es el Cristo, porque Jesús es el verdadero qué. Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, y Él es el verdadero rey. Cristo es el cumplimiento de todo. Los profetas son sombras de Cristo. Los sumos sacerdotes son sombras de Cristo. Saúl, David y todos los demás príncipes que se van a llamar a sí mismos reyes y el pueblo les va a llamar reyes más adelante, todos ellos son sombras del verdadero rey, que es Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido real. Él es el verdadero rey, el verdadero sumo sacerdote y el verdadero profeta. Esto es muy, pero muy poderoso. Luego el profeta Samuel, una vez que le unge, le va a dar 3 señales para que él sepa que lo que se está haciendo en ese momento es verdadero. Y el versículo 6 dice, y una vez que el Espíritu de Jehová, el Ruach Yahvé, así se escribe en hebreo, dice, venga sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Me gusta esa frase, serás cambiado a otro hombre. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo debe ser cambiado a otro hombre. Y eso debe suceder cuando nosotros somos confirmados después de entrar en las aguas del bautismo. No podemos ser iguales, tenemos que ser otro hombre distinto, otra mujer distinta. Y eso va a depender de nosotros, va a depender de nuestra fidelidad, de nuestra humildad. Y dice en el versículo 10 que se cumplió todo, Saúl comenzó a profetizar, y dice el versículo 11 que las personas le miraban y decían, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y dice el versículo 12, por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y bueno, ya en el versículo 17 vamos a ver que Samuel convoca a todo el pueblo y les dice, bueno, vamos a escoger al rey que ustedes pidieron, ¿no? Ustedes pidieron un melech, así que vamos a escogerlo. Nuevamente les dice el versículo 19, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y le habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Nuevamente aquí vemos que Samuel les está diciendo, se están equivocando, pero el Señor lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque así es en nuestra vida. Dios permite nuestras decisiones para enseñarnos de forma pedagógica o a través de nuestros errores y tristes experiencias que no era la decisión correcta. Y bueno, entonces comienzan a preguntar. Primero dicen cuál de las tribus va a ser, cae en Benjamín. Luego, una vez que cae en Benjamín, dice vamos a ver en qué familia, y llega hasta la familia de Saúl. Y luego se escoge a Saúl y todas las personas dicen, ¿dónde está Saúl? Saúl se había escondido, dice, entre el bagaje. Porque cuando las personas se reunían, hacían estos viajes y se reunían como tribus, llevaban ciertas, lo que sería para nosotros maletas, equipaje, cosas. Y allí se había escondido Saúl. Aquí Saúl no se siente capacitado. Dios le está llamando a un llamado muy importante. Él va a ser el príncipe de Israel. Y Saúl se siente muy pequeño, era de una tribu pequeña, y él dice, me escondo.
Y hermanos y hermanas, a veces nos sentimos también así cuando el Señor nos da llamamientos, pero el Señor dice que a quien llama, Él capacita. Y debemos recordar eso es real. Cuando Dios nos da un llamamiento, si nosotros permitimos y somos humildes y recurrimos a Dios, Dios nos va a capacitar. No tenemos que sentirnos incapaces. Ahora, también hay otros académicos que han analizado este capítulo y han señalado que Saúl no solamente se está escondiendo porque se siente incapaz, sino que él no cree en el llamamiento de Samuel. A Saúl se le había dado 3 señales, la de los panes, la de que sus asnas se habían encontrado y la de que él iba a profetizar. Pero aún así, a pesar de estas 3 señales, Saúl se esconde porque dicen algunos académicos que Saúl no cree que él vaya a ser el rey. Así que prosiguiendo con el relato, estaban buscando a Saúl, no le encontraban y preguntaron a Jehová a través del Urim y Tumim, así se hacían estas reuniones, y dijeron, Saúl está escondido en el bagaje. Lo van y lo sacan y obviamente todas las personas se dan cuenta que Saúl era un hombre alto, ¿no? Dice en el versículo 27, pero ciertos hombres insolentes dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Este es de la tribu de Benjamín, está bien, quizás sea alto, pero ¿cómo nos va a salvar este? Ni siquiera confía en sí mismo, se ha escondido, ni siquiera confía en la promesa de Jehová, no confía en este llamado. Dice, y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Y dice, mas él disimuló. Literalmente significa que no les hizo caso. Saúl no les hizo caso. Y luego sigue el versículo que les leí, que señala que el rey Naas había quitado los ojos cruelmente a muchos gaditas y rubenitas, y solamente se habían escapado 7,000 personas, y ellos habían ido a Jabes de Galad. Entonces, para ya cerrar este capítulo, vemos que se llamó a Saúl como príncipe, como Nagit, no como rey. Pero la gente le dice viva el rey. La gente quiere un rey. La gente le va a tratar como rey. Saúl está en sus inicios, se siente incapaz, se está escondiendo. Y nuevamente, la aplicación en nuestra vida es que cuando nosotros somos llamados, nosotros también somos capacitados por el Señor. Todas las personas, cuando son apartadas, reciben los dones, las habilidades que requieren para ese llamamiento. Así que, líderes, hay que ser muy enfáticos con esto, hay que ser también muy humildes y muy dignos para buscar la inspiración y poder apartar a los hermanos y hermanas con esa inspiración que el Señor nos pide. Y quienes vamos a ser apartados, hay que ser humildes y escuchar atentamente las promesas que se nos hacen en esas bendiciones y buscarlas a través de la fe para que podamos recibirlas por derecho, porque para eso hemos sido llamados y apartados. El capítulo 11 lo vamos a ver muy brevemente porque no está en el manual de Ben Sígueme, pero en el capítulo 11 vamos a ver la cúspide del rey de Saúl, porque Saúl se va a enterar que el rey amonita esta vez quiere acabar con todos los de Rubén y los gaditas. Recuerden que ya les había quitado los ojos a muchos, pero algunos se habían escapado. Dice, subió Naas el amonita contra Jabes de Galad y la sitió. Y las personas dijeron, haz alianza con nosotros, al rey amonita. Pero el rey amonita les dijo, voy a hacer alianza contigo, pero primero déjame quitarte los ojos. Aquí podemos ver la crueldad de este rey. Así que el rey les va a dar 7 días y este pueblo pequeño va a comenzar a enviar mensajeros para buscar la ayuda, para que haya un libertador, para que las tribus se unan. Y dice en el versículo 4 que todo el pueblo alzó la voz y lloró porque era una circunstancia muy difícil. Yo me imagino estar allí. Hay muchas personas que han perdido sus ojos derechos. ¿Y por qué les quitaba el ojo derecho? Porque cubrían su ojo izquierdo con el escudo y el derecho se lo usaban para pelear. Cuando el rey amonita les quitaba el ojo derecho, les quitaba la capacidad de ser guerreros. Lo hacía por crueldad y también por estrategia militar. Era un hombre muy cruel. Y luego dice el versículo 6, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, el Ruach Yahvé, dice que descendió sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y recuerden, hay algo muy interesante históricamente, que cuando vino la guerra civil, los de Benjamín quedaron solamente 600 hombres. Y como las tribus habían hecho juramento de que no darían sus hijas para los de Benjamín, el pueblo dijo, ¿y ahora cómo va a sobrevivir la tribu de Benjamín? Y buscó mujeres, y las mujeres de donde salió, ¿de dónde creen que era? De Jabes de Galad. Entonces, había una relación muy íntima entre Benjamín y Jabes de Galad. Muchas madres, abuelas, tatarabuelas eran de allá. Las mujeres, sus esposas de los de Benjamín, provenían de allá. Entonces era como un pueblo de su familia. Entonces por eso que Saúl siente ira, siente enojo. Este enojo justo, porque dice que el Espíritu le descendió. Y dice que Saúl destroza un animal en partes y les dice, vengan todos, vamos a ir a la batalla. Y dice que Saúl va a la batalla y vence a este rey cruel. Luego el versículo 13 vamos a ver que Saúl está en la cúspide espiritual, porque recuerden que habían personas que se habían burlado de Saúl, que dijeron cómo este nos va a salvar, que lo habían menoscabado. Las personas trajeron a estas personas y les dijeron hay que darles juicio. Y Saúl, ¿qué dijo en el versículo 13? No morirá hoy ninguno,
porque hoy Jehová ha traído salvación a Israel. Es la cúspide de Saúl, porque demuestra que reconoce a Dios como su Salvador y porque no quiere venganza personal. Muestra un autodominio, un control. Y podemos aprender aquí eso, que el Espíritu del Señor nos da autodominio. Si hay alguien que nos haya ofendido como lo ofendieron a Saúl, alguien que nos haya menoscabado, en la iglesia a veces sucede eso. Debemos buscar el Espíritu del Señor para que nos dé esa capacidad de perdonar. Eso no es debilidad, eso es fortaleza. Aquí Saúl está en lo más alto de su cúspide espiritual. Y ahora en el capítulo 12 vamos a ver que va a entrar otra vez Samuel. Samuel les dice, ustedes han rechazado a Dios. El problema, aquí les dice Samuel, el problema no era tener jueces. Porque cada vez que ustedes se arrepintieron, Dios les envió jueces. Dios siempre fue fiel. El problema no fue el gobierno. El problema fue que ustedes no querían arrepentirse. Nuevamente les reitera Samuel esto. Cuando escuchamos las conferencias, una y otra vez el profeta nos reitera una y otra vez algo. Pero a veces no escuchamos. Debemos escuchar. Aquí Samuel les dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar un rey sobre nosotros, cuando vuestro rey era Jehová vuestro Dios. Aquí Samuel les dice lo que les había explicado en el contexto histórico. Cuando vieron a que el rey venía, ustedes dijeron, no quiero arrepentirme, la solución es mejor darnos un rey. Era una victoria, imagínense, en lugar de estar celebrando, Samuel sigue triste por esta decisión. El pueblo está feliz, pero Samuel va a mandar una señal. Les va a decir, estamos en época de siega. Sin embargo, Dios va a enviar truenos, lluvias. Una vez que ellos reconocen el versículo 19, porque hemos pecado, hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. Era muy tarde, pero ya están reconociendo su error. Y el versículo 20 les dice, no temáis. Vosotros habéis cometido todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de ir en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. A veces nosotros pensamos, como el pueblo de Israel, que la solución era, teníamos jueces, tenemos una guerra. ¿La solución qué es? Cambiar de jueces a rey, ¿no? Cambiar. Y pensamos que la solución siempre es cambiar algo. A veces pensamos que, nos mudamos de barrio, nos va a ir mejor, nos mudamos de estaca, quizás esperamos, que cambien este líder y nos va a ir mejor, ¿no? Y siempre el ser humano tiende a buscar la solución en los demás, que tiene que cambiar algo externo o cambiar a alguien, pero pocas veces nos enfocamos que el verdadero cambio que tenemos que hacer es en nosotros mismos. Yo les invito a que meditemos en nuestros corazones, escudriñemos nuestros corazones, hagamos una introspección de cómo está nuestro corazón y si hay algo que tenemos que cambiar, lo hagamos. Las soluciones no están muchas veces fuera de nosotros. La solución real radica muchas veces en que tenemos que ser más fieles a Cristo. Ahora sí pasemos en el capítulo 13. Voy a leer el versículo 1, pero de la nueva versión de la Biblia de las Américas. ¿Por qué uso esta traducción? Porque aquí vamos a ver una diferencia con la Reina Valera. Dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Ahora, ¿por qué menciono este versículo? Porque desde la victoria del capítulo 11 y 12 han pasado 12 años. Vamos a ver que ya tiene un hijo, que es Jonathan, que pertenece al ejército y la edad mínima para pertenecer al ejército era 20 años, según el libro de Números. Así que han pasado muchos años. Y Saúl ya es rey. Y vamos a ver cómo es que su espiritualidad ha decaído. Comienza una batalla entre los filisteos y primero hay que notar la ventaja militar que tienen ellos. Dice que el pueblo filisteo tenía 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo y pueblo tan numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Es decir, imagínense, tecnológicamente tenemos un ejército que es muy, pero muy poderoso, muy superior en número. Ahora, yo les había comentado que ya estamos en esta época en la edad de hierro. Ya ha terminado la edad de bronce. Y ustedes pueden ver que los filisteos tenían un control sobre lo que es el hierro. Vamos a leer el versículo 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se halla herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel acudían a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado y su azadón. Aquí vemos una gran diferencia que el escritor nos está señalando. Tenemos primero grandes carros, un gran ejército como las arenas del mar, y todos ellos tienen hierro. Todos ellos tienen mejores espadas más resistentes. Y estamos viendo una gran desventaja militar. Así comienza este capítulo. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había señalado. Dice, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. El holocausto era la ofrenda quemada, es decir, se ponía el animal y todo se quemaba, nada se mantenía. Era una ofrenda completa, una consagración total. Era para pedir el favor de Dios. Y también una ofrenda de paz
que era una ofrenda donde una parte se daba a Dios, la mejor, otra al sacerdote y otra a la familia. ¿Y lo usaban para qué? Para generar unión entre el ejército. Entonces, Samuel tardó. ¿Y Saúl qué es lo que hizo? Él, como un rey cananeo o como un rey pagano, él dijo: yo tengo el poder político y el poder religioso, así que yo puedo ofrecer el sacrificio. ¿Para qué voy a esperar a Samuel? Y luego dice que vino Samuel. Y en el versículo 11 le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, de modo que me sentí forzado, pues ofrecí holocausto. Aquí vemos que Saúl es muy bueno para justificarse, y lo vamos a ver también más adelante. Él dice: me sentí forzado, las circunstancias me forzaron. Vean esa excusa. Y esa excusa muchas veces las ponemos cuando quebrantamos los mandamientos de Dios. Decimos: me sentí forzado, fueron las circunstancias. Pero vamos a ver que Samuel, el representante de Dios, le va a decir que eso no es una excusa. No es una excusa en la época de Saúl, y tampoco es una excusa para nosotros. Podemos decir: me sentí forzado a no pagar diezmo porque hubo una gran crisis económica. El Señor te va a decir: está mal, no tuviste fe. Y bueno, ¿qué le dice Samuel? Samuel le dice: neciamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado para que sea su príncipe. El problema de Saúl es que se sentía como los otros reyes, todopoderosos, como los reyes de las otras naciones, que tenían control religioso, que podían dictar las leyes, podían cambiarlas, que se veían a sí mismo como Dios y no como príncipe. Por eso que el Señor le dice: tu reinado se va a acabar. Tu reino podría haber sido para siempre. Es decir, el reinado hubiera sido a través de Benjamín. Pero debido a que tú estás rechazando, los reyes ya no van a ser por la línea de Benjamín, sino vamos a ver que va a ser por la línea de David, la tribu de Judá. Así que Saúl pensó como un rey pagano, dijo: yo soy el rey, tengo el poder político y militar, así que también tengo el derecho de controlar el altar ante la situación que lo requiere. Y aquí vemos, como han señalado muchos líderes, que él asumió un rol que no tenía. Un rol como sacerdote que no tenía. Como dice la Escritura, nadie toma para sí esta honra, el sacerdocio, sino aquel que es llamado por Dios como lo fueron. El sacerdocio es un poder real. Aquí que para Saúl el sacrificio ya no era una expresión de amor, de fidelidad, de servicio, sino solamente un trámite externo. Tener un convenio con Dios no es una transacción. Eso es lo que pensaban los paganos. Si yo le hago estos sacrificios, el Dios pagano está obligado a cumplirme esto. Saúl dijo: si yo le doy holocaustos y ofrendas de paz, Dios está obligado ¿a qué? A darme victoria ante este innumerable ejército. No importa si lo hace Samuel, que es el que debería hacerlo por su autoridad al sacerdocio. No importa si no lo hago con fe. Y a veces nosotros pensamos esto. A veces nosotros malinterpretamos la Escritura que dice: yo al Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y a veces nosotros malinterpretamos esto porque decimos: a ver, si yo voy al templo, Dios tiene que bendecirme. Si pago mi diezmo, Dios me tiene que bendecir. Tratamos nuestra relación del convenio como transaccional, como una transacción. Tratamos nuestro convenio como el paganismo. Y me quiero enfocar en esto porque quiero que quede en claro cómo es el convenio que nosotros hacemos con Dios. Y créanme, yo también lo he pensado muchas veces así. He pensado en la relación del convenio que tengo con Dios como una transacción. Si yo leo, me va a bendecir. Si yo oro, Él me va a bendecir. Y el problema de tener este tipo de relación es que cuando vienen las pruebas y las dificultades, como nuestra fe era transaccional y cuando vemos que Dios no ha hecho su parte, nosotros decimos: esto no es verdad. Perdemos confianza y fe en el Señor. Y no es porque Dios no cumpla su palabra, es porque nosotros malinterpretamos nuestra relación del convenio. Quiero leer lo que dijo el elder Joaquín Costa. Uno de los errores que cometemos a menudo es pensar que guardar los convenios es una transacción que hacemos con el Padre Celestial. Yo obedezco y Él me protege, para que nada malo me suceda. Jamás. Pago mis diezmos y nunca perderé el trabajo, o el fuego no va a quemar mi casa. Pero después, cuando las cosas no suceden como esperábamos, clamamos al Señor diciendo: ¿no tienes cuidado, que perecemos? Nuestros convenios no son simplemente una transacción, son una transformación.
Por medio de mis convenios recibo el poder santificador y fortalecedor de Jesucristo para transformarme. Esto nos ayuda a no hacernos la pregunta que muchos se hacen: ¿de qué me sirve ir a la iglesia si el Señor no me bendice? ¿O de qué me sirve guardar este mandamiento si no veo que el Señor haga su parte? Y es porque malinterpretamos cuando dice: yo al Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. La promesa del Señor no es que si yo pago el diezmo, Él me va a bendecir económicamente. La promesa de Dios es que en medio de nuestras pruebas y aflicciones, Él va a estar con nosotros. Él nos va a fortalecer. Él nos va a bendecir. Él nos va a transformar, como dice el elder Costa. Y sobre todo, Él nos va a compensar. Sea en esta vida o en la otra vida, Él nos va a compensar. Eso lo entendió José, por ejemplo. José, quien fue vendido en Egipto. Él entendía el convenio. Él no veía el convenio como algo transaccional, sino en su primera prueba, en la primera prueba donde él fue vendido, hubiera renunciado a su fidelidad ante Jehová, el Dios de Israel, y se hubiera ido ante los dioses de Egipto. Sin embargo, él no hizo eso, porque él se dio cuenta que la fidelidad de Dios no consiste en que yo hago esto y él me bendice como yo quiero, sino que su promesa es que no importa las pruebas que afronte, Él va a estar conmigo. Esa es la promesa que nosotros debemos ver. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que no somos como Saúl. Saúl pensó: yo hago este sacrificio y Dios me va a bendecir. Transaccional. Eso hacían los paganos. Eso es pagano. Eso es cananeo. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras no enseñan solamente que Dios me va a bendecir de forma transaccional. No es solo eso. No es así, sino que es relacional. Dios busca una relación y lo que Él promete es fidelidad. Así que cuando uno entiende esto, no puede decir a Dios: te soy fiel si me quitas esta enfermedad, o te soy fiel si me quitas esta situación económica. Lo único que uno debe decir es: yo te soy fiel a pesar de esta prueba económica, a pesar de esta enfermedad. Y lo único que yo espero de ti es que estés conmigo, que me fortalezcas, que me transformes y que en el futuro me compenses, sea en esta vida o en la otra vida, 100 veces más. Toda lágrima se secará. Como dijo Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él llevará el yugo con nosotros. Él estará con nosotros. No está diciendo que nos va a quitar el yugo. Él estará junto con nosotros y llevará nuestras cargas. Él hará nuestras cargas ligeras, porque Él llevará la mayor parte de la carga. Nosotros seguiremos con la carga, porque la necesitamos para demostrar fidelidad, amor y transformación. Solo cuando uno entiende el convenio, uno puede esperar en el Señor. Saúl no esperó. Saúl no esperó. Yo les invito a esperar. No veo las bendiciones, no importa. No soy como Saúl. Espero en el Señor. Espero en esta vida. Y si no es en esta vida, será en la otra. Dios nos recompensará. En el capítulo 14 vamos a ver que Jonathan, debido a su fe, el Señor le va a dar la victoria a él. Jonathan demuestra su fe con este versículo. Me gusta este versículo cuando Jonathan dice: porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. No importa que seamos dos. Dios puede librarnos de todos los filisteos. Imagínense, eran miles como las arenas del mar. Pero la fe de Jonathan es tan grande que Dios le va a dar victoria a Israel sobre los filisteos debido a Jonathan, no debido a Saúl. Les invito a que lean el capítulo 14 y la victoria poderosa de Jonathan con fe. En el capítulo 15 vamos a ver que el Señor le va a dar una última oportunidad a Saúl para que demuestre su fidelidad y obediencia. Versículo 3 dice: ve pues, ataca a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a niños y hasta a los pechos, y vacas, ovejas y camellos y asnos. Nosotros primero no sabemos exactamente las razones por las que el Señor está usando al pueblo de Israel para dar juicio a este pueblo. Versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Pero continuando, vemos que Jehová habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y le dice a Samuel lo que había hecho Saúl. No le había obedecido, así que Samuel va en el versículo 12 y dice: Saúl ha ido a Carmel y aquí él se ha levantado un monumento. Imagínense, en ese entonces se levantaban monumentos para Dios. Pero aquí Saúl se está levantando un monumento para él. Es decir, la victoria ya no es para el Señor. Lo que está diciendo aquí es que Saúl venció a los amalecitas y la victoria le pertenece a él y se ha levantado un monumento para él. Los monumentos eran para los dioses.
Este es un detalle que nos da el autor para ver el orgullo en su corazón de Saúl. Saúl ya se ve como el rey, el verdadero rey. No reconoce nada a Jehová. Y luego, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínense, yo he cumplido la palabra de Jehová. No lo ha hecho, pero él dice que sí. Y en el versículo 14 yo me imagino que Samuel escucha a los animales y todo eso y le dice, ¿qué es este sonido? Y Saúl le contesta, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Y Samuel se siente muy triste, le dice, ¿por qué has desobedecido a Jehová? Él te mandó a hacer esto y no lo has hecho. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ya vimos que este es una hipérbole de guerra, porque más adelante van a aparecer más amalecitas. Es una forma de hablar. Y dice el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí viene la respuesta de Samuel. Me encanta la respuesta. Dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero darles más contexto aquí. Lo he explicado en el libro de Josué, pero lo voy a explicar aquí. El jeren, conocido como anatema, no era un objeto maldito o algo maldecido, no es eso. El jeren era la primicia, lo que le pertenecía a Dios. Dios, por ejemplo, cuando envió a Josué, le dijo, la primicia que es la primera victoria y eso va a ser mío, me pertenece a mí y yo decido qué hago con las primicias. En ese entonces le dijo a Josué, destruye todo, pero los objetos preciosos los vamos a llevar para el templo. Se van a santificar y se van a apartar y todo lo demás. Si eso le pertenece a Jehová, ¿quién decide qué hacer con eso? Jehová. Y Jehová había determinado que el jeren en este caso era, no dejes nada, destrúyelo todo. Porque en la antigüedad muchas de las naciones paganas iban a la guerra solamente con la excusa de tener posesiones materiales. Buscaban saquear. Además, los reyes de ese entonces no mataban inmediatamente al rey de la otra nación o la nación en contra, sino que lo llevaban y lo hacían para engrandecer su nombre. Se levantó un monumento, lleva al rey de Agag para engrandecer su propio nombre. Y tercero, él va a saquear una ciudad para obtener riquezas. Eso no era lo que Dios quería. Y quiero leer aquí lo que dijo el elder Uctor con respecto al orgullo. Él dijo lo siguiente, cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cometemos un grave pecado porque violamos los dos grandes mandamientos. En lugar de adorar a Dios, llamar a nuestro prójimo, ponemos de manifiesto el verdadero objeto de nuestro amor y adoración, la imagen que vemos en el espejo. El orgullo es el gran pecado de elevarse a uno mismo. En cierto sentido, el orgullo es el pecado original porque antes de la fundación de esta tierra, el orgullo hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana, que tenía autoridad delante de Dios. Si el orgullo puede corromper a alguien tan capaz y prometedor como él, ¿no debería examinar también nuestra propia alma? El orgullo hizo caer a Saúl. La pregunta es, ¿acaso el orgullo no nos puede hacer caer a nosotros? Claro que sí. Debemos cuidarnos del orgullo. Y hay que tener mucho cuidado con la obediencia selectiva. Porque la obediencia selectiva conduce al orgullo. Porque nos ponemos arriba de Dios. Nosotros determinamos quién es el verdadero rey. Y aquí yo quiero leer una cita que me encanta. Esta es una cita de un escritor cristiano. Dios es admitido solo como tolerado por el hombre. Es tratado como un rey de visita en un país democrático. Todo el mundo pone su nombre en sus labios. Y especialmente en ciertas ocasiones. Es festejado, agasajado y loado. Pero detrás de toda esta adulación, los hombres se mantienen firmes en su derecho a la autodeterminación. En tanto que se le permita al hombre ser anfitrión, honrará a Dios con su atención, pero debe mantenerse siempre como huésped y nunca tratar de ser señor. El hombre quiere que esto quede bien entendido, que este es su propio mundo, establecerá sus propias leyes y decidirá cómo debe ser gobernado. A Dios no se le permite decidir nada. El hombre se inclina a él y al inclinarse, difícilmente logra ocultar la corona que tiene en su propia cabeza. Nos arrodillamos a Dios, pero cuando se trata de obedecer, obedecemos lo que nosotros queremos. Al final no escondemos nuestra propia corona. Saúl, ¿qué dijo? Dios me dijo haz esto, pero yo soy rey. Yo solamente obedezco esto. Es decir, por eso este autor dice, nosotros tratamos a Dios como un huésped, pero no como el verdadero Señor. Porque si nosotros tratáramos a Dios como el verdadero Señor, tendríamos que obedecerle en todo. Porque cuando nosotros decidimos qué mandamiento y qué debo y qué no debo obedecer,
Lo que estamos haciendo es diciendo yo soy mi propio rey. Yo establezco mis propias leyes. Estamos siendo como Saúl. Yo determino qué obedecer y qué no obedecer. Las personas creen que pueden hacer lo que bien les parece. En otras palabras, cada quien es su propio rey. Cada quien puede decir, amo a Dios, sirvo a Dios, lo adula de tanta manera como Saúl. Oh, te he guardado estos animales para sacrificártelos. Pero en su corazón no lo obedece plenamente. Se inclina ante él como si fuera su rey, pero él mantiene su propia corona. Si nosotros queremos que Cristo sea nuestro verdadero rey, debemos despojarnos de cualquier corona de orgullo. Segunda cosa que quisiera recalcar es que muchas veces nos enfocamos en una adoración externa. A veces nos enfocamos solamente en ir a la iglesia, en cumplir los llamamientos, pero internamente no somos verdaderos discípulos de Cristo. No leemos nuestras escrituras, no oramos, no tenemos una relación personal con Dios. Por eso que el Elder Hallström una vez enseñó que no solamente hay que ser activos en la iglesia, sino activos en el Evangelio. Un verdadero miembro de la iglesia es aquel que es activo al Evangelio, es aquel que vive no solamente de forma exterior, sino también de forma interior. Es lo que pensaba Saúl en este caso, que lo exterior era más importante que lo interior, que el sacrificio era más importante que la obediencia. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con esta advertencia. Ya hemos aprendido en la clase anterior que a quienes honran a Dios, Dios les honra. Y aquí estamos aprendiendo que a quienes desechan a Dios, Dios les desecha. Y este capítulo termina así, lamentablemente, de forma trágica. En el versículo 35 dice, y nunca más vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl. Ya en el capítulo 16 vamos nosotros a ver que Samuel sigue triste, pero el Señor les va a decir, vas a ir a Belén y vas a ungir al nuevo rey. Y en el versículo 1 dice, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Recuerden, hemos visto la historia de Rug y Boz. Su nieto de Boz es Isaí. Vean este simbolismo. De un pueblo muy humilde, muy pequeño como Belén, va a salir el futuro rey de Israel. Este es una sombra de Cristo, quien también va a nacer de Belén. Y Samuel llega a este lugar, llega a Belén, va a ofrecer sacrificio y le va a decir a Isaí que le muestre a sus hijos. Y dice que va a ver a su primer hijo, su hijo que se llama Eliab. Y Eliab era alto así como Saúl. Y Samuel en su corazón dijo, este es el ungido de Jehová. Pero Jehová le enseña una lección a Samuel, que también es para nosotros. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y miren esta palabra, porque yo lo desecho. ¿Recuerden cómo terminó capítulo 15? Porque Saúl desechó a Jehová, Jehová desecha a Saúl, desecha ese molde de Saúl, un hombre fuerte, un hombre alto, un hombre de buen parecer. Yo no quiero un hombre así. Y todo este capítulo nos está enseñando que nosotros debemos tener una mira como Jehová. Y quizás nosotros seamos duros con Samuel, pero todos nosotros nos dejamos guiar por la apariencia exterior. El Elder Henry Bain contó una experiencia de un hombre que era recién converso que un día chocó contra el vestíbulo de un banco. Aparentemente iba ebrio. Y le llamaron a él. Él era su obispo. Y le dijeron de esta situación. Que dice que mientras esperaba para hablar con él en la oficina del obispo, dice, pensé en lo que le iba a decir para que sintiera remordimiento por la forma en que había quebrantado el convenio y avergonzado a la iglesia. Al sentarme frente a él, oí una voz en mi mente decir tan claro, como si alguien me estuviera hablando, voy a dejar que lo veas como yo lo veo. Y en ese entonces, por un breve instante, su apariencia cambió por completo. No vi a un joven desorientado, sino a un hijo de Dios brillante y noble. De repente sentí el amor del Señor por él. Aquella visión cambió nuestra conversación y también me cambió a mí. Andar con el Salvador cambiará la forma en que ven a los demás. Él les enseñará a verlos a través de sus ojos, lo cual significa ver más allá de la apariencia externa y llegar al corazón. Así fue como el Salvador pudo ver a Simón no como un pescador impulsivo, sino como a Pedro, el futuro líder de la iglesia, firme como una roca. Así fue como pudo ver a Zaqueo, no como el corrupto recaudador de impuestos que veían los demás, sino como a un hijo de Abraham honrado e íntegro. Si andan con el Salvador el tiempo suficiente, aprenderán a ver a todos como un hijo de Dios con un poder ilimitado, sin importar cuál pueda haber sido su pasado. Tenemos que cambiar, como dice el presidente Henry Bain. Aún en la iglesia nos pasa eso. Me encanta esa experiencia, cómo es que su sentimiento cambia. Después de tener a una persona que estuvo ebria y golpeó un banco y dejó mal el nombre de la iglesia,
El presidente Biden dice, no, vi a un hijo de Dios. Porque si nos dejamos guiar por la apariencia externa, solamente vamos a ver superficialmente. Aquí le está diciendo que ni aún este gran profeta, este gran hombre, el vidente, en este momento no vio más allá. Imagínense si a Samuel le pasa eso, ¿cuánto más no me puede pasar a mí? ¿Cuántas veces no me he dejado llevar solamente por aquello que veo con mis ojos? Pero el Señor quiere que cambiemos nuestra visión. Y para que cambiemos nuestra visión tenemos que andar con el Salvador. Así que quiero terminar esta lección diciendo que el Señor lo que busca más es un corazón humilde. Él busca a personas que tengan ese deseo humilde, sencillo de servirle al Señor. Dios, cuando llamó a los grandes profetas, no buscó entre los grandes intelectuales. Ni cuando escogió a sus apóstoles, no escogió entre la clase de los fariseos, saduceos, escribas. Llamó a pescadores y humildes. ¿Por qué? Porque Dios espera a una persona humilde. Con una persona humilde Él puede trabajar. Con una persona orgullosa no puede trabajar, porque va a ser como Saúl. No va a obedecer en todas las cosas. Solamente va a obedecer cuando quiere y cuando no quiere no. Y así, hermanos y hermanas, termina este capítulo. Porque este capítulo se le unge a David como rey y el Espíritu del Señor desciende sobre él. David tiene el Espíritu de Jehová. A Saúl se le aparta el Espíritu de Jehová y queda un espíritu malo. Y esa palabra malo se puede traducir también como un espíritu de angustia, un espíritu de pesar. No necesariamente es un espíritu de Satanás. No hay que pensar como un espíritu demoníaco, no. Sino que un espíritu de pesar, angustia tenía él, porque ya no tenía el Espíritu del Señor. Se quedó desechado. Y eso es lo que sucede en la vida espiritual de toda aquella persona que rechaza a Dios y Dios le rechaza. Se queda así. Y él busca a alguien para que le tranquilice ante este espíritu malo, alguien que le toque la música, y así le dicen de David, vemos otra vez los hilos del Señor. ¿Cómo es que aquí no hay asnas perdidas? Aquí hay una persona que necesita a alguien que le tranquilice, y aquí el Señor lleva a David, sin saber Saúl que él es el futuro rey. Y bueno, así termina esta historia. Y vemos cómo es que va creciendo David y va decayendo más y más Saúl. Hermanos y hermanas, les invito en este último capítulo que tengamos la visión del Señor. Si en este momento no tenemos, hay que buscar ese don. Hay que buscar ese don de ver las cosas, no como el hombre las ve, sino como el Señor la ve. Cuando nosotros vemos a alguien, a un misionero que retornó antes de tiempo, cuando vemos un matrimonio que quizás terminó en divorcio, cuando vemos a un joven que quizás quebrantó alguna ley, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, o sea cual sea lo que hizo este hombre. Como miembros de la iglesia, nuestra responsabilidad es amarlos y tener esa visión. No mirar a su parecer, sino mirar como el Señor ve. Ver el corazón, ver el potencial de esa persona, de ese joven, de esa jovencita, o de ese hermano y de esa hermana. Y muchas veces en lugar de encontrar apoyo y de encontrar hermandad y unión, encuentran juicio, encuentran un alejamiento, porque la gente mira a su parecer, ve lo exterior, pero no mira como Jehová. No mira que allí en ese pueblo pequeño, en esa persona humilde, en ese pastor, está el futuro rey. No tiene esa visión que tiene Dios. Tenemos que tener otra visión. Nuestros sentidos espirituales tienen que cambiar. Comenten sus experiencias espirituales que han tenido. Comenten qué es lo que están aprendiendo en sus estudios personales individuales y qué es lo que más les gustó de esta clase. Les envía saludos mi familia, mis hijos, mi esposa. Les queremos mucho. Gracias por sus comentarios. A veces tardamos en contestar, pero créanme que apreciamos cada una de sus palabras. Nos vemos la siguiente clase, la siguiente lección. Bye bye.